Familia, bienvenidos a Monte Sión en casa. Qué alegría poder compartir este espacio con ustedes. Qué bueno que están conectados para juntos escuchar un mensaje de Dios que va a transformar nuestra vida. Yo estoy muy contento porque todos los miércoles en Iglesia en Casa Dios habla a nuestro corazón y transforma nuestros pensamientos, transforma nuestra vida y cada vez nos convertimos en personas que Él ha deseado, que Él ha pensado. Entonces yo celebro que usted esté conectado el día de hoy. Y para comenzar le pido que me acompañe honrando la palabra de Dios. Dice Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Ahora le voy a pedir que cierre sus ojos y me ayude a orar. Padre, gracias porque el día de hoy tengo esta gran oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias porque el día de hoy tu Espíritu está hablando a mi corazón. Gracias porque el día de hoy puedo darme cuenta que tú estás interesado en que mi vida sea mejor, en que mi vida sea transformada, que yo sea una mejor persona. Y gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a estar tocando mis pensamientos para que yo pueda transformar mi vida. El día de hoy dispongo todo mi ser, dispongo todo mi cuerpo en escucharte, en aprender tu palabra, en guardarla en mi corazón y ayúdame, Espíritu Santo, en llevarla a la práctica. El día de hoy mi vida es transformada por tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues el día de hoy terminamos con la serie Fruto, esta serie que comenzamos hace ya 4 semanas, en la que específicamente estamos viendo el fruto del Espíritu. Desde la semana número 1 que vimos cosas generales acerca del fruto del Espíritu, qué es y qué no es. Y la semana 2 vimos los primeros 3 elementos del fruto del Espíritu, que esos 3 elementos son amor, alegría y paz. La tercera semana, que fue la semana pasada, vimos paciencia, gentileza y bondad. Y esta semana terminamos con los últimos 3 elementos del fruto del Espíritu, que son fidelidad, humildad y control propio. Pero antes de eso, quiero decirles lo que es el fruto del Espíritu. Aquí está. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Esto es el fruto del Espíritu. Y hemos visto durante toda esta serie que el fruto es un resultado de algo. Fruto significa resultado de algo y el fruto del Espíritu es el resultado de estar conectado con Cristo Jesús. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo formado en nosotros. Aquí no estamos hablando de dones ni de talentos, no estamos hablando de eso, estamos hablando del carácter de Cristo formado en nosotros y de esa manera podemos tener una medición espiritual. Antes de que veamos todo el fruto del Espíritu, los elementos del fruto del Espíritu, vienen las obras de la carne y empieza a dar una lista muy grande de pecados. Y habla de mentira, envidia, lujuria, borracheras, idolatría, relaciones sexuales prohibidas y toda esta lista grande, ¿verdad? Esas son obras de la carne y después vemos el fruto del Espíritu. Entonces es importante que usted y yo estemos conectados con el Espíritu, conectados con Cristo para poder tener el resultado que Dios está esperando, que son el fruto del Espíritu. Ahora, el fruto del Espíritu se refleja en 3 áreas. En nuestra relación con Dios, en nuestra relación con otras personas y en nosotros mismos. Y hemos visto durante toda esta serie que amor, alegría y paz se refleja en nuestra relación con Dios. Amor a Dios, alegría en Dios y paz con Dios, ¿verdad? Paciencia, gentileza y bondad se refleja en nuestra relación con otras personas. Paciencia con otras personas, gentileza con otras personas y bondad con otras personas. Y esta semana vamos a ver cómo los últimos 3 elementos del fruto del Espíritu, que son fidelidad, humildad y control propio, se reflejan en nosotros mismos. Eso tiene que ver con nosotros. Y son 3 cosas algo complicadas, pero yo sé que mientras estemos conectados con el Espíritu Santo, mientras estemos persiguiéndolo a Él, apagando la voz de nuestra carne, de la naturaleza pecaminosa, porque la carne lo que quiere es que sea alimentada, mientras nosotros estemos
no alimentando a la carne y poniéndole atención al Espíritu y alimentando nuestro espíritu, vamos a dar el fruto del Espíritu. Y eso es algo muy bueno para nosotros. Vamos a estar desarrollando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, pues vamos a comenzar con el primero del día de hoy, que es fidelidad. Fidelidad. Para todos los que leen la Biblia en la Reina Valera, no dice fidelidad, dice fe. Pero, déjeme le digo por qué viene fe y por qué en esta versión viene fidelidad, que es la NTV, porque fe viene del latín fides, que significa confianza. Fe viene del latín fides, que significa confianza, pero no funciona como verbo. En latín sí funciona como verbo, pero en español no funciona como verbo. Entonces, el sustantivo es fidelidad, y fidelidad tiene que ver con ser confiable. Entonces, aquí estamos viendo algo, una característica, un elemento del fruto del Espíritu que tiene que ver mucho con nosotros, que es fidelidad, que tiene que ser confiable. Confiable para las personas con las que nos desenvolvemos, para las personas con las que nos juntamos, para todas nuestras relaciones, incluida nuestra relación con Dios. Entonces, ¿qué tan confiables somos en nuestra relación con Dios, para con Dios? ¿Qué tan confiables somos para con las otras personas? Y esa es una pregunta muy, muy interesante. Fidelidad tiene que ver con elegir ser fieles a nuestra palabra y cumplir nuestras promesas. Híjole. Y aquí se empieza a poner complicado. ¿Por qué? Porque la carne nos invita a no ser confiables. La carne nos invita a no cumplir nuestra palabra. La carne nos invita a mentir. Pero un fruto del Espíritu es la fidelidad, que tiene que ver con ser confiables. Elegir ser fieles a nuestra palabra y cumplir nuestra palabra. Y la verdad es que hoy en día se encuentran muy pocas personas con vida que sean de esta manera, que lo que dicen lo cumplen. Pero es necesario que usted y yo seamos así, porque estamos reflejando el fruto del Espíritu, estamos reflejando que estamos conectados con Cristo Jesús. Entonces quiero por favor que me acompañe a leer Proverbios 11:3. La honestidad guía a la gente buena. La deshonestidad destruye a los traicioneros. Qué interesante este versículo que estamos viendo aquí. La honestidad tiene que ver con la autenticidad y la confiabilidad de una persona. Entonces tiene que ver con fidelidad. La honestidad guía a la gente buena y la deshonestidad destruye a los traicioneros. La confiabilidad de un hombre será su guía segura. Sus principios son fijos, su norma es cierta. Y por eso su camino es libre de peligros. Guía a la gente buena. Su sinceridad lo mantiene firme y no tiene por qué cambiar de rumbo, pues le basta su brújula, que es su buena conciencia. En cambio, las personas deshonestas, las personas que no son confiables, las personas que no son fieles, que no hay fidelidad en ellas, en su palabra y en lo que dicen, dice que los va a destruir. Y esto es un proverbio muy fuerte, es un proverbio que nos está hablando de dos destinos, destino de un camino seguro, un destino de destrucción, depende de lo confiables que seamos. Entonces vamos a tomar alguno de los dos. Y son dos caminos, no hay un atajo para llegar a otro, no hay una tercera opción, son dos caminos. O el camino de libertad y donde no hay dificultades, un camino donde hay bendición, o un camino de destrucción. ¿Qué tan confiables somos nosotros? Ahora, Jesús es la persona más confiable que usted y yo conocemos. ¿Por qué puedo decir eso? Porque Él cumplía al pie de la letra lo que decía. Jesús era una persona que cuando decía yo voy a hacer esto, lo hacía. Y cuando decía yo no voy a hacer esto, no lo hacía. Hasta el día de hoy lo podemos decir. Jesús fue esa persona que dijo yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Y así como lo dijo, lo cumplió. Y todas las promesas y todas las palabras que Jesús habla en nuestra vida, usted y yo podemos creerlas y podemos tomarlas como una promesa que se va a cumplir porque Jesús es una persona confiable.
es una persona confiable. Y Jesús en una ocasión dijo, el Hijo, o sea yo, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve hacer al Padre. Jesús hace lo que ve hacer al Padre. Y por ahí en Números capítulo 23 nosotros encontramos lo confiable que es Dios Padre. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará. Entonces, ese es el carácter de Dios, una persona confiable, que lo que dice lo cumple y lo lleva al cumplimiento lo que dice. Y Jesús es de la misma manera. Y este Jesús, que es confiable, este Jesús que cumple lo que promete, este Jesús en el que podemos confiar, porque nunca ha fallado a su palabra, fíjese lo que nos dice en Mateo 5, 34 al 37. Yo digo, no hagas juramentos. No hagas juramentos, simplemente di sí lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Esto se repite en Santiago 5:12, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Entonces aquí Jesús nos está diciendo, no hagas juramentos, no hay necesidad de hacer juramentos. Si vas a decir que sí, que sea sí. Y si vas a decir que no, pues es no. Y todas las otras cosas, cualquier otra cosa proviene del maligno. ¿Por qué? Porque cualquier otra cosa es mentira. Es una obra de la carne, es mentira y eso proviene del diablo. Entonces Jesús está diciendo aquí, no hay necesidad de jurar cosas. No hay necesidad de jurar cosas. La fidelidad y la confiabilidad tienen que ver con ser hombres y mujeres de palabra. Sí, sí lo haré, no lo haré. Todo lo demás es mentira, por lo tanto proviene del maligno. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos decir que somos así? Cuando decimos, lo voy a hacer y lo voy a cumplir, lo llevamos al cumplimiento. ¿Cuántos de nosotros somos así? ¿O cuántos de nosotros tenemos que estar jurando? Te juro que lo voy a hacer, te juro que te voy a pagar, te juro que lo voy a cumplir, te juro, te juro, te juro. Y al final de cuentas no cumplimos lo que juramos. Y son palabras fuertes, pero son palabras que Jesús nos está enseñando. Entonces, si decimos siempre la verdad, no necesitamos respaldarnos con un juramento. Eso es una realidad. Cuando nosotros somos conocidos por decir siempre la verdad y por cumplir nuestra palabra, no necesitamos respaldarnos con un juramento porque la gente sabe que cumplimos lo que decimos. La gente que está jurando por esto y por el otro, son personas que tienen que hacer ese juramento porque tienen una mala reputación. No, es que de verdad te juro que sí te voy a cumplir. ¿Por qué tiene la necesidad de jurar? Porque ha quedado mal en el pasado. Entonces, que tu sí sea sí, que tu no sea no. No hagas juramentos. Y todo lo demás, cualquier otra cosa proviene del maligno porque son mentiras, porque son promesas sin cumplir. Son mentiras. Y somos personas no confiables. Y la fidelidad, que es el primer elemento del fruto del Espíritu que estamos viendo hoy, no se refleja en nosotros. Fíjese lo que sigue diciendo Jesús. Lucas 16:10, si son fieles o confiables en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Eso es una ley muy fácil de entender, es algo muy lógico, ¿verdad? Si eres fiel en lo poco, lo vas a hacer en lo mucho. Si eres deshonesto en lo poco, vas a ser deshonesto en lo más grande. Pero sigue diciendo el Señor Jesús en el 11, entonces, si no somos confiables con las riquezas mundanas, y aquí hace una comparación Jesús con nuestro dinero, porque nuestro dinero es algo muy visible, es algo que podemos medir muy fácil. Si no somos confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les va a confiar las verdaderas riquezas del cielo? Y Jesús utiliza el dinero para poder entenderlo de una manera muy rápida. Si no eres confiable con las riquezas mundanas, hablemos de diezmos y de ofrendas, por ejemplo, porque es algo que podemos ver, es algo que podemos medir, es algo de lo que no podemos hacernos a un lado ni poner pretextos. Si no somos fieles y confiables con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Si somos fieles en lo poco, Dios nos va a dar en lo mucho.
Si somos deshonestos en lo poco, seremos deshonestos en lo más grande. Esa persona que dice, no puedo ser fiel cuando tengo 1,000 pesos, yo no puedo diezmar. No puedo diezmar y no puedo ofrendar porque solamente recibo 1,000 pesos, vamos a poner un ejemplo. Esa persona cuando tenga 1,000,000 de pesos, si es que alguna vez lo llega a tener, va a seguir siendo igual de deshonesto y va a decir, no puedo dar el diezmo porque no me va a alcanzar o lo que sea. El que es deshonesto en lo poco es deshonesto en lo mucho. Una persona que es confiable en lo poco es confiable en lo mucho. Por lo tanto, se les confían las verdaderas riquezas del cielo. Y sigue diciendo el 12, y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería de confiar lo que es de ustedes? Que aquí también está hablando la riqueza eterna. ¿Por qué se les debería de confiar lo que ya es de ustedes? Si no son confiables en lo pequeño, si no son confiables con lo de otras personas. Si son personas que cuando dicen que van a cumplir algo, no lo cumplen. Y es algo muy fuerte lo que está hablando aquí el Señor Jesús. En muchas ocasiones Dios nos pone a prueba con el dinero para ver la condición de nuestro corazón, para ver qué tan confiables somos. Y usted y yo tenemos que empezar a conectarnos con Cristo Jesús, a hacer a un lado la voz de nuestra carne y a ser dirigidos por nuestro Espíritu, a ser dirigidos por el Espíritu Santo y empezar a dar el resultado de la fidelidad. Soy confiable en mi relación con Dios y en mi relación con otras personas. Soy una persona que cuando dice sí es sí y cuando dice no es no. Soy una persona que es fiel en lo poco y también es fiel en lo más grande. Por lo tanto, el Padre puede confiarme más. Y qué bonito eso. Cuando Dios encuentra una persona que dice, tú eres confiable en eso que tienes, puedo depositar más en ti. Puedo depositar más en ti. Yo quiero ser una persona así. Espero que usted quiera ser una persona así. Vamos a ver el segundo elemento del día de hoy, que es la humildad. Humildad. Aquí en la pantalla dice honestidad, usted no ponga atención ahí, es humildad. Y dice que humillarse es darle el lugar que le corresponde a Dios y tomar el lugar que nos corresponde a nosotros. La humildad tiene que ver con una cualidad de la persona que carece de arrogancia, que carece de orgullo, que tiene una justa estima del valor personal. Por eso podemos decir que humillarse es darle el lugar que le corresponde a Dios y tomar el lugar que nos corresponde a nosotros. Y una persona que se humilla delante de Dios, que reconoce su posición y que reconoce el lugar de Dios, es una persona que está en la mejor posición. Estamos en la mejor posición cuando nos humillamos a nosotros mismos. Dice Mateo 23, versículo 12, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Y aquí Jesús está hablando estas palabras después de hablar de títulos o de posiciones, porque dice el versículo 9 al 11, dice, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre. Y no permitan que nadie los llame Maestro, porque ustedes tienen un solo Maestro, que soy yo, el Mesías. Y luego dice el 11, el más importante entre ustedes debe de ser el sirviente de todos los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Entonces Jesús lo que está hablándonos aquí es que no hay títulos, no hay posiciones. Si tú quieres ser exaltado, si tú quieres ser mayor, si tú quieres ser el primero, vas a ser el último. Tienes que humillarte a ti mismo. No hay títulos. Y lo está diciendo Jesús, que ahorita vamos a ver un ejemplo muy interesante de él. Lo está diciendo Jesús, que él mismo vino a servir y no a que lo sirvieran. Ser humilde no significa que alguien sea débil. Ser humilde no es un sinónimo de debilidad. Y para los que han experimentado la humildad, para los que han dado este fruto del Espíritu, que es ser humilde, hacer a un lado posiciones, hacer a un lado títulos, lugares, buscar ser el primero, buscar ser renombrado. Los que han descubierto la humildad se van a dar cuenta que se necesita mucha fuerza para ser humilde cuando la carne te pide lo contrario.
no tiene nada que ver con debilidad, tiene que ver mucho con fuerza y determinación y de decir, ¿por qué voy a andar buscando cosas? ¿Por qué estoy buscando títulos? ¿Por qué estoy buscando posiciones? ¿Por qué estoy buscando reconocimiento de otras personas? Yo voy a ser humilde. Yo reconozco mi posición y reconozco la posición de Dios. Él es todo. Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Yo soy una persona que fue rescatada. Yo soy un siervo. Yo soy un siervo. La gente humilde está en camino a la grandeza porque decidió caminar el camino de la servidumbre, de ser siervo, así como Jesús. Por eso está en camino a la grandeza. Y son cosas difíciles de descubrir. El mundo te enseña todo lo contrario. El mundo te enseña que uno tiene que buscar posición, buscar ser el primero, buscar ser el mejor, buscar ser renombrado. Y de esa manera uno se siente bien, pero es la carne la que está buscando eso. Y Jesucristo nos está enseñando lo contrario. El camino a la grandeza es el camino de la humildad, el camino de la servidumbre, el camino de servir a los demás. Fíjese lo que dice Filipenses 2, versículo 3. Dice, no sean egoístas y no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, ¿qué significa ser humildes? Considerar a los demás como mejores que ustedes. Considerar a los demás como mejores que ustedes. Versículo 4, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en el de los demás. Aquí está diciendo algo muy interesante Pablo. Humilde significa considerar a los demás como mejores que ustedes y procurar interesarse por los demás y no solamente por ustedes. Eso es ser humilde, eso es humildad. Y algo muy interesante que dice Pablo después en el versículo 5, dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque Él era Dios, no consideró ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y vino a la tierra, porque Él estaba en su trono, vino a la tierra y se hizo humano, se humilló, obedeció a Dios, tomó una posición de siervo y luego dice que murió por todos nosotros, pero como se humilló a sí mismo, el versículo número 9 dice, por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Tomen en cuenta la actitud que Jesús tuvo. Él siendo el heredero, Él siendo príncipe, Él estando en el trono, Él siendo el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo y vino a la tierra para ser siervo y para morir por cada uno de nosotros. Él era exactamente lo que está diciendo Pablo en el versículo número 3. Consideró a los demás como mejores que Él. Él se humilló y vino por usted y por mí. Y aquí está Pablo diciendo, sean humildes, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Consideren a los demás. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Consideren a Jesucristo. Si se humillan a ustedes mismos, entonces el Padre los va a exaltar. El Padre los va a exaltar. Y aquí no hay atajos. Aquí no hay otra manera de ser exaltado. Si usted busca ser exaltado, si usted busca ser renombrado, que yo no digo que eso está mal. Está bien desear ser alguien en la vida. Pero hay un solo camino para poder llegar a ser alguien, para ser personas exaltadas por Dios. Y es la humildad. Así como Jesús lo hizo, es la humildad. Entonces no busquemos atajos. Tenemos que humillarnos a nosotros mismos. No debemos de buscar títulos. Tenemos que considerar a las otras personas como mejores que nosotros. Y ahí es donde está difícil. Porque yo al principio de este elemento les dije que humildad tiene que ver con posicionarnos de manera correcta, darle el lugar que le corresponde a Dios y tomar el lugar que nos corresponde a nosotros. Pero aquí nos están enseñando que nuestro lugar es por debajo de otras personas. Y ahí es donde está difícil. ¿Cómo se te ocurre que Él? ¿Cómo se te ocurre que yo voy a servir a Él? ¿Cómo se te ocurre? Y esa es la manera en que usted y yo debemos de ser, siervos, humillarnos a nosotros.
y un día el Padre nos va a exaltar. La verdadera grandeza se encuentra en un corazón humilde. Póngale atención a esta frase que le puse aquí. El honor es como la sombra. Huye de los que la persiguen, pero sigue a los que huyen de ella. Si usted está persiguiendo el honor, el renombre, la posición y el título, entonces todo eso va a huir de usted. Pero si usted huye de todo eso y se humilla y toma una posición de siervo, toma la posición que le corresponde, voy a considerar a los demás mejores que yo mismo, voy a servir a Dios, entonces el honor lo va a perseguir a usted. Eso es algo muy bonito y es algo que usted y yo tenemos que estar buscando. Pablo sigue diciendo en Filipenses 3, del 5 al 6. Fíjese todas las características que aquí empieza a hablar Pablo de su persona. Dice, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no hay otro. Fíjese las palabras de Pablo. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía al pie de la letra la ley. Está hablando Pablo de características de él de renombre, ¿verdad? De título, que lo posicionan en un lugar de honor. Fui circuncidado a los 8 años, ciudadano de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo como ningún otro, fariseo de fariseos, dice la Reina Valera, obediente a la ley al pie de la letra. No hay nadie como yo, incluso dice la versión que yo les leí, no hay nadie como yo. Y les está enseñando algo muy importante aquí a los filipenses. No hay nadie como yo, pero, dice el versículo 7, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Todo lo que yo consideraba antes de valor y de renombre, lo que yo buscaba posicionarme, que la gente me admirara, que la gente dijera, wow, este es fariseo de fariseos, no hay nadie que cumpla la ley como él. Él dice, todas estas cosas antes que yo consideraba antes valiosas, ahora considero que no tienen ningún valor por lo que Cristo ha hecho. Él ha demostrado algo que nadie más había demostrado. Él que merece toda la honra, todo el honor, toda la gloria, todo el título, el renombre, vino a ser siervo. Y fíjese lo que sigue diciendo el 8. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganarme a Cristo. Y algo muy importante que aquí está diciendo Pablo es, hay una forma de poder ganarse a Cristo, y es humillarse a sí mismo. No buscar títulos, ni posiciones, ni buscar que la gente nos admire por algo, no, es humillarse, y de esa manera vamos a ganarnos a Cristo, y nos vamos a posicionar en el mejor lugar, en un lugar de camino a la grandeza, en un lugar en donde el honor nos va a perseguir a nosotros, no nosotros vamos a perseguir el honor. ¿Quiere ganarse a Cristo? Hay que desechar todo lo demás. Pablo, que había escrito lo que antes le leí, circuncidado a los 8 días, fariseo de fariseos, de sangre hebrea, de la tribu de Benjamín, como él no hay ningún otro. Después escribe en 1 de Timoteo, capítulo 1, yo soy el primero de los pecadores. Yo soy el primero de los pecadores. Y en Efesios capítulo 3 dice, yo soy el más pequeño de todos los santos. ¿Cómo es que una persona, después de dar una larga lista que lo posiciona como ninguna otra persona, después de conocer a Cristo, dice, yo soy el primero de los pecadores, yo soy el último de todos los santos? Porque encontró la posición que debe de tener. Y esa es la actitud que usted y yo debemos de tener. La verdad es que nosotros lo que el día de hoy tenemos, lo que el día de hoy somos, lo que el día de hoy hemos llegado a lograr es por Dios. No es por nuestros propios méritos, no es por nuestra capacidad, es por Dios. Y no hay nada mejor que reconocer que Él es todo en nuestra vida y que nosotros solos no podemos hacer nada. Recuerde lo que dijo Jesús, esto yo se lo dije la primera semana.
Separados de mí no pueden hacer nada, pero si están conmigo van a dar mucho fruto. Reconocer que dependemos de Él. Reconocer que sin Él no somos nada. Ser humildes. Ser humildes. He desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganarme a Cristo. Prefiero humillarme a mí mismo con tal de ganarme a Cristo y conocer la verdadera vida. Eso es lo que nos está enseñando aquí Pablo. Sigue el tercer elemento del día de hoy y el último del fruto del Espíritu, que es el autocontrol. Autocontrol tiene que ver con tener bajo control los deseos, las pasiones y las emociones. Tener bajo control deseos, pasiones y emociones. Y esto también es algo complicado. Proverbios 16:32 dice: mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Alguien que fácilmente pierde los estribos corre el riesgo de arruinar el éxito que haya adquirido en la familia, en el trabajo, en la escuela o en cualquier otra área de la vida. Más vale tener control propio que conquistar algo. Podemos conquistar algo, podemos ser exitosos en alguna área de nuestra vida, pero si no tenemos control propio, vamos a arruinarlo. Vamos a arruinarlo y eso es algo de verdad. Entonces, cuando estés a punto de perder el control, recuerda que puedes perder lo que más amas. El dominio propio, el control propio es más importante que dominar una ciudad. Es más importante que dominar una ciudad. Y muchas veces nuestro enfoque, nuestra visión está puesta en conquistar ciudades y no en dominarnos a nosotros mismos. Nuestro enfoque y nuestra visión está en ser una mejor persona, conseguir un mejor título en el trabajo, conseguir una mejor posición, tener una familia más unida, conseguir. Y eso habla de conquistar ciudades. Pero nuestro enfoque debe estar en conquistarnos a nosotros mismos, dominarnos a nosotros mismos. Porque si no nos dominamos a nosotros mismos, vamos a echar a perder lo que podamos conquistar. Y dominio o control propio tiene que ver con controlar deseos, pasiones y emociones. Y yo sé que usted conoce personas, espero que usted no, que por no dominar sus emociones echaron a perder su matrimonio. En un arrebato de furia, ¿verdad? Por no dominar sus emociones echaron a perder su familia. Por no dominar sus pasiones echaron a perder alguna área de su vida por darle rienda suelta. Pero la verdad es que no ponemos atención al dominio propio, que es algo súper importante. Es algo fundamental para ser personas exitosas, para ser personas conquistadoras. Proverbios 25-28 dice: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Una persona que no tiene control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Sin murallas significa sin defensa. Somos vulnerables a ataques. Sin dominio propio estamos expuestos a las tentaciones del mundo y a las tentaciones del diablo. Entonces el dominio propio es una muralla para protegernos, para cuidarnos de cualquier ataque. Pero las personas que no desarrollan dominio propio están desprotegidas. Y por eso hay personas que no tienen ningún filtro para no pecar, sino que tienen rienda suelta para dejarse llevar y hacer todo lo que quieran. Y hay personas dominadas por el alcohol, dominadas por la drogadicción, dominadas por la pornografía, dominadas por el chisme, dominadas por la envidia, dominadas por un montón de cosas por no tener dominio propio. Que el dominio propio es una defensa. Entonces, cuando viene la tentación, uno está protegido con esas murallas y es más fácil decir que no. Y ahí está la conciencia que te dice: eso que estás a punto de hacer está equivocado. Pero las personas sin dominio propio no tienen eso. Entonces es fácil encontrar a personas que no saben ni por qué están pecando, no saben ni qué es lo que los incita a pecar, a equivocarse. Pero nosotros sí sabemos qué es, que no tienen dominio propio. Entonces son presas fáciles de la tentación, tanto del mundo como del diablo, que es exactamente lo mismo. Entonces el dominio propio es una muralla. El dominio propio son murallas que nos protegen. El dominio propio es poner límites a nuestra vida, límites que nos pueden proteger y a los que más queremos también.
Las personas que echan a perder a la familia son personas que no tienen dominio propio. Las personas que los corren del trabajo por alguna situación, porque se equivocaron, porque hicieron algo que estaba mal, son personas que no tienen dominio propio. Las personas que echan a perder algo en su vida es porque no tienen dominio propio. El dominio propio tiene que ver con personas sobrias, moderadas, con calma, ecuánimes, con los deseos, las pasiones y las emociones bajo control. Entonces el autocontrol, el dominio propio, es poner límites en nuestra vida. ¿Qué clase de límites? Vamos a aterrizarlo un poquito más. Por ejemplo, hacer ejercicio. Eso es dominio propio. Y te estás protegiendo de una mala salud, de enfermarte después. Hacer ejercicio. Por ejemplo, otro límite son la relación que tienes con personas del sexo opuesto. Si tú eres una persona casada o eres una persona que ya tiene una relación con alguien más, tú tienes que tener cuidado con relacionarte con personas de otro sexo. Y tú tienes que poner límites. Y yo no voy a mensajearme, yo no voy a mandar WhatsApps, yo no voy a estar solo con una persona del sexo opuesto, encerrados en la misma oficina, encerrados en el mismo cuarto. ¿Por qué? Porque eso va a desencadenar otra cosa. A lo mejor me dices exagerado, no sé, pero eso es límite. ¿Y qué estás protegiendo? Estás protegiendo tu matrimonio. Estás protegiendo tu relación. Tiempos en el trabajo, las personas que ponen límites en su trabajo en cuanto a tiempo. Yo no voy a durar más de 10, 12 horas en el trabajo. ¿Qué están protegiendo? Se están protegiendo de una familia separada. Se están protegiendo de hijos que crecen solos, sin la figura de sus papás. Personas que ponen límites en los vicios, están poniendo protección a una vida desenfrenada. Y así hay muchos límites que usted y yo podemos poner, que es dominio propio. Dominio propio, dominarse a uno mismo. Autocontrol. Es como si estuviéramos con murallas levantadas a nuestro alrededor para protegernos de los ataques del enemigo, para protegernos de las tentaciones del enemigo. Es algo que usted y yo necesitamos. 1 Corintios 9:25 dice: todos los atletas se entrenan con disciplina, autocontrol. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, que se va a echar a perder, que el tiempo lo va a consumir. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Nosotros entrenamos como atletas con disciplina, con autocontrol, con dominio propio. Todos los días me estoy controlando mis deseos, mis pasiones y mis emociones. Mis deseos, mis pasiones y mis emociones están bajo control. Las circunstancias de la vida no van a hacer que yo explote o que mis emociones se vayan de control. Las situaciones en mi casa o cualquier tipo de circunstancia no van a hacer que yo salga de control. Yo estoy bajo control, autocontrol, dominio propio. Y nosotros tenemos esa clase de disciplina y autocontrol porque estamos buscando un premio que es eterno. Sigue diciendo el 27. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. Y de esa manera voy a agarrar o voy a ganar el premio que Dios tiene para mí. Autocontrol. Autocontrol. Entonces, necesitamos vivir una vida de autodisciplina como lo hizo Cristo, quien estaba en este mundo, pero no pertenecía a este mundo. Entonces, usted y yo queremos ese premio eterno. Necesitamos entrenarnos con disciplina diariamente, que eso es autocontrol, dominio propio, pasiones, deseos y emociones bajo control. Ni el enojo, ni la furia, ni la tristeza, ni ningún tipo de emoción me va a controlar. Ni ningún tipo de deseo. Como deseo ir a tomar con mis amigos, yo estoy bajo control. Como deseo consumir esta sustancia, como deseo ver imágenes pornográficas, como deseo platicar con aquella persona que es del sexo opuesto y yo tengo a mi esposa, como deseo, no, todo eso está bajo control. Y como está bajo control, yo estoy poniendo una muralla en mi vida y en la vida de mi familia que no va a permitir que el diablo venga a atacar. Estamos protegidos. Entonces, estos son los 3 elementos del día de hoy: fidelidad, humildad y autocontrol. Fidelidad, humildad y autocontrol. Recuerde,
Y para finalizar esta serie, recuerde que el fruto del Espíritu es el resultado de estar conectados con Cristo Jesús. Es el resultado de una vida que está entregada a obedecer al Espíritu Santo. No estamos llamados a enfocarnos al fruto, estamos llamados a enfocarnos en Cristo Jesús y conectarnos con Él. Y de esa manera usted y yo vamos a dar el resultado del fruto del Espíritu. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, autocontrol. Fruto del Espíritu. Entonces seamos personas, seamos esa clase de cristianos, seamos esa clase de verdaderos seguidores de Jesús que reflejan el carácter de Cristo. Tanto en la relación con nuestra relación con Dios, como en la relación que tenemos con todas las demás personas y en nosotros mismos. Reflejemos el fruto del Espíritu. Reflejemos el fruto del Espíritu. Y no es para que la gente nos vea, no es para que la gente nos admire, es para que Dios nos vea y nos diga: tú vas en camino a la grandeza. El honor te está persiguiendo a ti. Seamos esa clase de personas que están conectados con Cristo Jesús. Seamos esa clase de personas que reflejan el carácter de Cristo. Seamos esa clase de personas que obedecemos la voz del Espíritu Santo y apagamos la voz de nuestra naturaleza pecaminosa. Y pues eso fue todo. Esta es la serie Fruto. Yo le pido por favor que si le quedaron dudas, vea los mensajes anteriores, porque yo sé que toda esta serie está hablando en nuestro corazón para ser las personas que Dios desea que seamos. Les mando un abrazo, los quiero mucho y yo deseo de verdad que seamos personas que reflejan el carácter de Cristo en toda circunstancia. Nos vemos el próximo miércoles. Familia, muchas gracias por conectarte con nosotros. Al igual que tú, hemos disfrutado muchísimo el mensaje del día de hoy. Si es tu primera vez conectándote con nosotros, queremos que nos mandes un WhatsApp al número que aparece en pantalla porque queremos decirte cuál es el siguiente paso. En Monte Sion tenemos 2 programas, Punto de Partida y Reuniones por Zoom. Punto de Partida consta de 8 sesiones donde tú podrás ver más temas que ayudarán a fortalecer tu fe. Y Reuniones por Zoom, aquí podrás ver un tema cada semana haciendo amistad con diferentes personas. Si después de escuchar este mensaje tienes necesidad de que oremos por ti, mándanos un mensaje al WhatsApp que aparece en pantalla. En Monte Sion estamos seguros que si unimos nuestra fe, grandes cosas pueden suceder en tu vida. Si tú, algún familiar o algún amigo están atravesando por una situación difícil, en Monte Sion, que somos una iglesia de oración, estaremos contentos de orar por ti. Si te gustó muchísimo el mensaje del día de hoy y estás entusiasmado por volver a escuchar una palabra de Dios para tu vida, te recordamos que tenemos servicios en línea los miércoles a las 7 de la tarde y que nos vemos nuevamente aquí los domingos a las 10:30 de la mañana. También queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes buscar como Monte Sion Saltillo, ya sea en Facebook, Instagram o YouTube, la plataforma que más te guste. Búscanos y síguenos porque queremos compartir contigo todo el contenido nuevo que estaremos subiendo. Es un gusto poder saludarte, que Dios te bendiga y nos vemos pronto.